Estamos una vez más aquí en Radio UPG. Agradecemos a nuestro rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. La verdad ni ganas dan de quitarse los cubrebocas así con una postal tan bonita, con 6 T's, pero lo tenemos que hacer para que nos escuchemos mejor, chicos. Veníamos corriendo porque fui por Héctor García, nuestro invitado de hoy, al aeropuerto. Acaba de llegar de la ciudad de... ¿De dónde? ¿De dónde vienes, Héctor? De Venecia. No era de Tombuctú. Sí. No. Se parece, está cerca, Bueno, y presento como siempre a mi compañera Ivonne Fonse, que nos va a presentar a su vez a nuestro invitado oficialmente. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Teatrón y les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook y YouTube como Radio UPG y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial, también en línea en www.upg.mx. Y bueno, pues damos paso a presentar a nuestro invitado Héctor Eliud García Ortega. Gran compañero. No, hombre, gracias. Y pues agradecidos de que haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros y que se haya dado la oportunidad, llegando del viaje directo para acá, todo muy a prisa, pero alegres de que vaya a compartir un tema muy especial con nosotros relacionado con el teatro. Sí, no, pues yo agradezco mucho la oportunidad, estar por acá. Ya tenía tiempo viendo algunas emisiones del programa y pues por ahí habíamos platicado, ¿no? Si había la oportunidad de poder venir a compartir algo y pues aquí andamos, ¿no? Vamos a dar un espacio para platicar un poquito de todo, de las experiencias que nos ha tocado vivir juntos, entre otras cosas. Cuéntanos, Héctor, ¿a ti qué te acercó al teatro? Pues yo recuerdo siempre, bueno, nunca había estado yo, digamos, en obras de teatro. Recuerdo que pues en la secundaria, ¿no? Siempre me pedían salir en las pastorelas. Me acuerdo que salía yo del personaje hay un programa, no sé si era el 100 mexicanos dijeron, pero salía un tal Héctor Sandarti con otra señora, no sé si era la Galileo o alguien, y me gustó así como que hacer ese juego pues del presentador, el que hace las bromas, y pues de repente en pastorelas también, por ahí en la secundaria, ¿no? Después en todo ese tiempo yo estuve en rondalla. Me gustaba mucho de la guitarra y estar en escenarios, pero digamos una experiencia tal cual en un teatro profesional yo no la había tenido hasta que Alan me invita. Que por cierto pues soy vecino de Alan, vivo prácticamente en la siguiente cuadra. Entonces yo comencé a ver a Alan, que estaba digamos en el teatro, y pues yo decía qué padre, ¿no? Estar buena la experiencia, y de repente pues a través de Alan me cae la invitación. ¿Qué me conectó? Yo creo que fueron esas primeras escenas, pero también tuve una muy buena experiencia en psicodrama, y eso tiene que ver también con el teatro, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi profesión soy licenciado en psicología, y dentro de la carrera tuve la oportunidad de poder participar mucho tiempo en lo que es psicodrama. Hablaremos un poquito de eso, y ahí uno de los recursos principales del psicodrama es básicamente pues el teatro espontáneo, y por ahí yo empecé a jugar diferentes roles, y luego salió Alan y me invitó de repente a alguna de sus obras, y dije pues vamos, desde ahí empecé, pero fue una experiencia totalmente diferente el teatro tal cual profesional como lo que viene siendo el psicodrama, que es una cuestión más terapéutica, ¿no? Entonces así fue cómo nos encontramos. Entonces primero fue, bueno, tú eres psicólogo y dentro de ahí es donde conoces el psicodrama, y después tienes el acercamiento con el teatro y ves que tienen cierta relación, pero no tienen la misma finalidad, ¿no? Es correcto. Okay. ¿Y qué es el psicodrama en sí? Mira, el psicodrama es un método de psicoterapia. Hay muchísimos métodos en la psicoterapia, pero el psicodrama es bien interesante porque es un método que se utiliza para trabajar tanto de forma individual, pero digamos su plus es trabajar con grupos. Lo más interesante del psicodrama es que utiliza técnicas del teatro espontáneo. ¿Para qué? Para, digamos, en una terapia típica, lo que se hace es que tú vas a la consulta
te sientas y tienes frente a ti al psicólogo, ¿no? O la psicóloga. Claro. Empiezas a platicar de tu misma situación y está genial eso, ¿no? Pero la posibilidad del psicodrama es que no vas a platicar tus historias, sino que las vas a vivir. O sea, en vez de solo platicarlas, vives la escena. Algo muy interesante que me gusta del psicodrama es que, bueno, se trabaja generalmente en forma grupal. Y entonces imagínate que tú traes una situación pues de tu vida, tu relación que acaba de terminar, a lo mejor la relación con tu padre, fallecimiento de tu perrito, el cumpleaños de alguien. Y en psicodrama tú tienes la posibilidad de elegir actores que interpreten a tu mamá, a tu papá, a tu exnovio. Y con la ayuda del terapeuta, que es el director de la escena, vas a ver representada frente a ti esa situación. Entonces, lo padre de eso es que la vas a ver recreada como si estuvieras en una sala de cine, pero el plus es que tú puedes meterte a vivirla y el director, depende del caso, te mete a vivir la situación. Y si, por ejemplo, tú te quedaste con las ganas de hacer un cambio en esa experiencia que tuviste, no sé, a lo mejor terminaste con el exnovio y quisiste decirle algo y se lo dices en la escena, ¿no? O lo ves a través de otros personajes. Entonces, es una experiencia muy buena porque te hace vivir nuevas posibilidades. Es como, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho esto? O cómo me hubiera sentido de haberlo dicho. Es como para hacer esa función, ¿no? Exactamente. Ahora que mencionas que se trabaja en grupo, ¿también podría darse de manera individual o como una terapia de pareja? ¿O cómo es más recomendable llevar a cabo el psicodrama? Sí se puede hacer de forma individual. Fíjate, es muy interesante cuando se trabaja de forma individual porque, por ejemplo, pues me ha tocado tener casos de pacientes con ansiedad, ¿no? Por ejemplo, por el tema que estamos viendo actualmente, la pandemia. Y cuando se trabaja de forma individual es muy interesante porque el mismo paciente habla de los síntomas, pero esos síntomas que vives, podemos representarlos usando otras técnicas, ¿no? Digamos, en una silla pudiera estar ese síntoma que te causa ansiedad, ¿no? O digamos, a través de recursos imaginarios, usando lo que tengamos en el espacio, una silla, una almohada, un cajón, un oso de peluche, lo que sea, puede representar una figura y ahí se puede hacer el acto de hacer la misma terapia. No se requiere personas, un grupo tal cual, cuando se hace de forma individual, porque igual también pasa algo muy interesante. Hay un tipo de terapia en psicodrama individual que es, digamos, a lo mejor tu paciente trae un tema con su papá y tras conocer todo el contexto de la situación, en algún momento, claro, esto tú te pones de acuerdo con el paciente sabe lo que se va a hacer, pero en algún momento tú como terapeuta tomas el rol a lo mejor de tu paciente y tu paciente se transforma en su papá y tú le preguntas al papá, ¿no? Según las palabras de tu paciente. Entonces se hacen cambios de roles muy interesantes. Pero bueno, en ese caso, por ejemplo, si fuera esa terapia de pareja donde el actor, por así llamarlo, que es el que va a llevar la terapia, se convierte en el papá o viceversa, ¿cómo llevar a cabo el hecho del pensamiento? O sea, cada cabeza es un mundo, cada quien piensa y actúa de una manera diferente. O sea, cómo la otra persona a la que solamente le has contado un poco quizá de la situación o del problema que quieres tratar, va a saber cómo actuar como esa persona que él está representando sin serlo. Claro. Bueno, ahí lo que hacemos es que tú como terapeuta definitivamente no puedes entrar totalmente en la cabeza de tu paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, a la persona, si tú tienes un conflicto con alguien, a fin de cuentas el conflicto es desde tu visión. Desde mi visión del mundo yo tengo el conflicto con esa persona. Entonces cuando haces el cambio de rol, a tu paciente le vas a poner el rol de la persona con quien tiene el conflicto, porque tu paciente conoce muy bien a esa persona y por eso se conflictúa. Y tú como ya tienes alguna información de tu paciente, pues tú tomas el rol de tu paciente, ¿no? Entonces no nos vamos a meter en el que a lo mejor tú como el psicólogo te vas a meter en el rol de la mamá o del abuelo cuando ni siquiera lo conoces. Aquí el experto es el paciente. El paciente Simplemente que sabe, lo vamos a poner como lo haría un director de teatro, vive ese rol, ¿no? Entonces, suceden cosas muy interesantes en ese que tipo a ellos de terapia. se les conoce como yo auxiliar o yo auxiliares, ¿no? Es correcto. Que no solamente pueden llegar a representar a una persona involucrada en la situación,
sino que también pueden llegar a representar sentimientos o pensamientos, ¿no? Como el temor, la ansiedad que ya mencionabas. O sea, esas personas juegan también ese papel, o sea, no solamente de decir la mamá, el papá, sino también puedes jugar como con tus miedos, ¿no? Sí, algo muy padre de este tipo de terapia es que, como dices, esos yo auxiliares, que es el, digamos, el grupo de apoyo, a lo mejor puede hacerla del miedo, del terror, de la fuerza, de una piedra. A lo mejor en la escena que viviste, que estás contando, había una luna llena, ¿no? Y alguien, como un yo auxiliar, puede representar una luna llena. Y después hasta le puedes preguntar a la luna llena qué piensa de la situación, ¿no? O sea, está muy padre porque juegas con recursos, incluso de la fantasía, pero que te pueden ayudar a darte información muy, muy interesante. Entonces, pues tiene mucha relación con lo que es el teatro, ¿no? Bueno, en algunos puntos. Como Que lo por que, cierto, ajá. lo estamos dejando atrás, ¿no? Al teatro. Entonces, el programa se llama Teatrón y no hemos hablado nada de teatro. Perdón, Héctor. Pues es que... El psicodrama, la idea era dejarlo un poquito más adelante. Ok, Ahora sí vamos a empezar. ya. Tus inicios en el teatro, Héctor. A mí me gustaría, y yo creo que a la gente que nos ve también, es lo que les interesa principalmente. ¿Cuál es tu experiencia en el teatro? ¿Qué es lo que has hecho? Y coméntanos cuál ha sido tu obra favorita, cuál ha sido la obra en la que más te ha costado como actor y ese acercamiento que tiene el psicólogo a la actuación. Ok. Pues cuando me invitas a participar en el grupo de teatro, yo dije, pues qué padre, es un plus para mí, porque mi principal objetivo era, como ando en el tema del psicodrama, de la psicología, vivir también la experiencia del teatro me va a aportar algo, ¿no? Para a lo mejor desarrollar mis papeles cuando me toque ser un yo auxiliar. Y así lo fue. Entonces ese era un objetivo, ¿no? Agarrar más herramientas, aprender más herramientas del teatro profesional tal cual. Y bueno, pues cuando empiezo con el tema de las obras, la primera obra fue el cuento del escritor fracasado. De hecho, creo que me tocó, si no recuerdo, hacer el papel de un psicólogo o un psiquiatra. Así es. Medio alocado, ¿no? Entonces, pues fue interesante. Fueron pasando las obras, fíjate que al principio a mí se me dificultó mucho aprenderme los papeles, ¿no? Los textos. Ajá. Porque como yo estaba muy acostumbrado al espontáneo, en psicodrama es como te salga, o sea, no hay problema, acá tiene que ser exacto. Entonces, muchas veces me has corregido, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, pues ya fui agarrando más entendimiento en cómo aprenderme los papeles. Y me gustó mucho el encuentro con el público. No, o sea, cuidar mucho eso de no romper la cuarta pared, pero me encantaba cuando en la obra se podía romper la cuarta pared, cuando tú como personaje podías meterte con el público, observarlos, mirar sus reacciones. O me encantaba cuando ocurrían los silencios y pues el público expectante, ¿no? De qué va a decir esta persona o qué va a aparecer. Entonces fue muy enriquecedor. La verdad es que me he divertido mucho en las obras donde he participado. Creo que han sido como 5 obras aproximadamente. Se me hace obras. que son como 7 u 8. Una cosa que quiero decir aquí públicamente, pues estoy muy contento de tenerte en el programa, Héctor, y sobre todo porque te doy un valor muy grande. Obviamente todos tenemos un valor, todo el grupo tiene, pero me gusta mucho porque tú eres una de las personas que más obras ha estado dentro de los textos que hemos presentado. Y eso para mí es muy bonito que después de tantos años que pasan o de tantas obras, todavía podamos contar contigo de que si se nos atora algo, algún personaje, pues tú sales al quite como lo hiciste en Casting para una Pastorela, con Dios, que saliste al quite. Y cuéntanos, Héctor, ¿qué es para ti enfrentar un texto de teatro en donde tal vez las creencias del personaje que tú manejas no van de acuerdo con lo que tú como actor o como persona predicas? Predico. Fíjate que sobre todo este papel de Dios en la última, en el Casting para una Pastorela, pues bueno, yo soy un chico, mi adolescencia, infancia fue mucho de la iglesia, ¿no? Entonces yo viví una adolescencia muy, muy metido, y entonces, pero bueno,
cuando me enfrento al papel de Dios, y era un Dios irreverente, era un Dios con una creencia, digamos, más social, algo que ha ayudado, yo creo que ayudó mucho, fue el tema de la psicología. Entender que lo que estás haciendo en la escena es un personaje, tal cual como vamos a ver una película. Es un personaje, es el villano, es el héroe, pero ese personaje no soy yo, Héctor, sino que es otro, y eso me gusta mucho. O sea, me gusta meterme en esos papeles donde puedo no ser yo, y se disfruta porque también ahí vivo esa parte que es mía, pero que en mi vida cotidiana, pues no la expreso normalmente. Entonces, no he sentido yo como una dificultad, más bien me parece una gran oportunidad, tanto para cualquier persona que quiera practicar teatro por mero gusto. Incluso es algo terapéutico hacer algo, retarte a jugar papeles en los cuales tú dirías que no lo haces, pero en el teatro sí tienes esa gran posibilidad. Podría decirse que ese es tu personaje en donde has involucrado más trabajo en la creación, o tal vez Federico de Escena para una Muerte, o no sé si aquel Santa emblemático que hiciste en Tres Cuentos para lo que llaman Navidad, que trabajamos con arte. ¿Cuál fue tu personaje? Son dos preguntas, mira, ¿cuál fue tu personaje favorito? ¿Y cuál fue el personaje que más te ha costado antes de darle paso a los comentarios de la gente con Ivonne? Ok. Mi personaje favorito, yo creo que han sido dos. Bueno, es que he vivido muchos momentos favoritos, pero ahorita podría decir dos. Uno es el narrador en Coops, cuando un vampiro succiona sentimientos. ¿Por qué fue mi favorito? Pues porque ocurre este tema del narrador que se pone frente al público, que puede romper la cuarta pared. El narrador que de repente se escabulle entre la gente y sale en medio de las butacas y la gente se asusta. Ser un ser misterioso, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Y el Santa. El Santa rompiendo paradigmas totalmente, apareciendo con muchos kilos abajo, fumando y todo eso. Me ha gustado mucho eso. Oye, fíjate que el narrador es un personaje con el cual se encariñan, yo creo que todos los que lo han hecho. Incluso yo también le tengo mucho cariño porque aprecio mucho la atmósfera que crea. Porque sobre todo, yo creo que la característica principal del narrador es que él maneja los tiempos. Sí. Que es una indicación que yo les doy a los actores que lo hacen es: tú aquí quédate y no digas nada y habla cuando tú quieras, y cuando creas que ya se alargó mucho, alárgate más y desespera al público y todo. Yo creo que es uno de los personajes favoritos de las obras, y que pues lo has hecho magistralmente, ¿no? Cuando te ha tocado hacerlo. Así es. Pues me ha gustado mucho, diría que esos son mis favoritos. Y la segunda pregunta era sobre... ¿Cuál te ha costado Me ha más? costado yo creo que ha sido... Fíjate, en la última obra, en la de casting... No, la última Los fue Amigos de Dios. Los Amigos de Dios. En Los Amigos de Dios, a pesar que es un tema que me gusta mucho, hasta yo creo que algo del personaje se me quedó, porque por ahí le ando haciendo al tarot y todo eso. Me surgió un interés de repente. Pero fíjate que estando en la escena me costó trabajo porque pasó algo, no sé si fue la falta de entrenamiento o algo, práctica, que de repente dejé de sentirme yo, o dejé de sentirme como que el personaje. Ajá, ¿no? sí. Sentí que me estaba esforzando mucho para cumplir cierto papel del cual ya nos habías dado dirección. Sentí eso en ese, y de las anteriores batallé un poquito con Federico. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema del maquillaje, el tema de la peluca, como era algo que en otras obras no lo había vivido, Ajá, sí. yo dije, voy a salir con una peluca así estilo de señora y los cara pintada. Hasta que empecé a disfrutar eso, ya me liberé. Pero al principio sí tuve mucha resistencia, pues ese temor, ¿no? Oye, de no sí. haberlo hecho. Estar consciente de la peluca, el maquillaje, el texto, el momento. Digo que Escena para una Muerte es una obra no de un tiempo en común, ¿no? Sino como que es un ambiente distinto, y a lo mejor también mantenerte dentro del ambiente, el personaje, y estar consciente de todo. Quizá eso fue lo que te hizo sentir así. Fíjate que tiene mucha razón lo que dice Héctor, porque Héctor vivió como ese cambio de las obras muy austeras, muy de teatro pobre,
a empezar a hacer una obra en donde hubo un gasto para la cuestión de las pelucas, de las máscaras. No sé si te acuerdas que la gente que poníamos en taquilla también traía su Sí. túnica y todo. Entonces la cuestión de la producción ahí, Cena por una muerte, fue un cambio en donde el vestuario y el maquillaje fue, como dice Héctor, algo que no habíamos hecho previamente. Sí. Ya enfrentándome a eso, ya que le agarras cariño, ya que te acostumbras, pues ya todo sale más fácil, ¿no? Pero eso fue los papeles y pues los que vengan, ¿no? La verdad es que la oportunidad de poder estar en un escenario está genial, tanto por diversión, tanto por profesión, pero es una oportunidad que yo creo que todos tendríamos que darnos alguna vez. Nosotros te queremos mucho, Héctor. Yo sé que lo sabes, pero también te lo digo aquí en público. Para nosotros eres una pieza fundamental dentro del grupo Teatro que de estos 7 años. Y eres una persona que también trae mucho conocimiento y das mucha confianza. Tanto a las personas con las que has trabajado como con las que trabajaste anteriormente, como con las que trabajarás, porque no te dejaremos ir. Yo noto que nos transmites mucha confianza. O sea, es un valor agregado tener a Héctor García dentro de tu puesta, ¿no? Sí, y me lo ha dicho, ¿no? Cuando, así como él lo dice, que entras al kit de algún personaje, Alan lo ha dicho, o sea, oye, ¿a quién le vamos a decir? Porque a la mera hora tal persona no pudo. En el único que confío es en Héctor, porque así no tenga todo el tiempo ensayando igual que nosotros, sé que él va a sacar el personaje, que le va a echar ganas, entonces, pues, ahí está. Ahora, ahí va otra verdad, porque también hemos hablado de que este programa ha sido para decir verdades incómodas también. Ahí te va ahora, ya te alcé, ahora te voy a dar un comentario. Tírale. El seguimiento a la formación de un actor, cuando es de manera interrumpida y cuando se corta como que tan abruptamente, sí es muy notable. Entonces yo creo que lo que tú sentiste en Los Amigos de Dios, también lo sentí yo en Casting para una Pastorela. ¿Y qué fue eso, Héctor? Pues que andabas frío. Sí. O sea, no es lo mismo el ritmo. Cuando estábamos una tras otra, yo dije, Héctor, wow, o sea, mis respetos con el actor que se convirtió, porque traíamos un ritmo. Sí. Entonces yo pienso que esto que sentimos ambos fue producto a que estabas desencanchado. Entonces hay que redoblar esfuerzos para que puedas estar en tu punto. Claro. Tenemos aquí algunos comentarios, Ivonne, que nos dejan las personas que nos están haciendo el favor de vernos. Si quieres darle seguimiento. Saludos a Kenia Jauregui, también compañera de Teatro no. que nos está viendo. Gabo Wert, saludos a conductores, invitados y mascota de invitado. Pues habrá sido una mosca No, que yo- se ha haber dejado, ¿o qué? Sí, yo volteé y busqué la mascota y dije no encuentro nadie. Y también Andrew Spielman nos dice que se escucha muy bajo, igual y si podemos revisar el sonido. Y saludos a Juan y Chávez, que también nos está siguiendo en esta transmisión. Y tenemos la pregunta ahí de Gabo que nos dice. ¿No te parece? No. Nos dice, ¿cómo te ha ayudado el desenvolvimiento escénico en tu profesión? Ok, fíjate, algo pasa, para los que hayan ido a terapia, algunos tienen anécdotas muy chistosas porque a mí me han contado, ¿no? Amigos que han ido a terapia, se topan a un psicólogo, el típico psicólogo acá de formación analista y todo, y que cruza la pierna y que se te queda viendo y que se está así agarrando la barra mientras te habla. Entonces eso es un personaje, ¿no? Entonces en lo que me ha ayudado, más que me ha ayudado porque de repente hay pacientes que algo pasa que necesitas tú como psicólogo transmitirle a través de un gesto algo para que se entienda el mensaje del cual se está hablando, ¿no? O el silencio. Cuando en terapia también manejamos el silencio, la otra persona reacciona. Entonces me ha servido para traerme esas herramientas a la terapia, y también para entender más profundamente a la persona, porque luego este tema de estar jugando diferentes roles en el teatro, sobre todo en los ensayos, ver cómo las personas les da vergüenza de repente a algo, o ver cómo logran, cómo es su proceso, te hace entender también a ti como analista cómo llega tu paciente, ¿no? Incluso algo pasa que te cuenta la historia el paciente y
y te imaginas tú la obra de teatro, ¿no? Y sabes como director por dónde llegarle para empujar la escena, ¿no? Ha sido muy interesante eso. Digo, y también podría ayudarte en el punto de cómo tratar, ¿no? Bueno, cómo la personalidad tuya, o sea, mostrarle a tu paciente para crear una confianza, ¿no? Porque no todos, o sea, no a todos vas a llegar como que bien amigo o bien serio, Sí. sino para crear un vínculo de confianza y que pueda hablar contigo. Digo, Claro. podría Sí, sí, ser. sí. Guillermo Gómez nos dice saludos Ivonne y Alan, felicidades a Héctor por su gran interpretación de Dios en casting para una pastorela. Gracias, Te Guillermo. quedaste en la mente de Guillermo con el personaje de Dios. Era el pasito del Joker, ¿no? Yo creo que ese Claro, fue el gancho de mucha esa gente, entrada, la ¿no? entrada del Joker. Gabo nos pregunta, ¿qué relación encuentras entre llegarle a un público y buscar la solución de un caso clínico? Ok. ¿Qué relación se encuentra? Bueno, yo creo que hay mucha relación porque cuando le llegamos a un público desde el teatro, que como grupo lo hemos sentido, al final de la obra, cuando pegó la obra, y hemos visto muchas veces cuando el Alan viene todo enojado de que no sale la obra, ¿no? Que todos estamos riendo y Alan como director que trae otro ojo y dice, tranquilos porque aquí faltó algo más. Entonces, si eso lo trasladamos al análisis de la terapia, te das cuenta como terapeuta. De repente hay pacientes que te dicen, oye, ¿cuándo me vas a dar de alta? Y tú por dentro dices, espérate, o sea, todavía falta un rato porque no hemos solucionado eso, o sea. Entonces, eso sí lo tiene mucho que ver, ¿eh? Así lo vamos enlazando, ¿no? Oye, Héctor, me acuerdo de una vez en el cuento El escritor fracasado, que tú tenías, el tiempo en el que tú estabas con una paciente, bueno, me imagino que con varias, digo varios, perdón, te estoy descubriendo. Eran pacientes. Ah, nada claro. más, ¿eh? No, me acuerdo que había una paciente que tenías que fue a vernos y había una escena de un intento de suicidio por parte del personaje que yo tenía y de repente como que se arrepiente, ¿no? Y empiezan a hablar las musas ahí de que la vida sigue y de qué es lo que existe después, de que hay que echarle ganas, que uno como persona es la que demuestra qué tan fuerte es o el fracaso con uno mismo, etcétera, etcétera, todos estos conceptos. Y tú me comentaste que la paciente te había agradecido por haberla invitado a esa obra y que gracias a esa escena como que le había dicho, sí, todavía hay que vivir y que no sé qué. Entonces qué padre que el teatro también sirva como una especie de alivio, ¿no? En este caso. Claro, fíjate que no me acordaba de eso, pero sí, efectivamente, y justamente esa paciente estaba pasando por una situación similar. Entonces, fíjate cómo el teatro fuiste su espejo, ¿no? Y las musas, las esperanzas, las historias. Sí. Fíjate, algo pasa que cuando lo hablamos en terapia, tú se lo cuentas, se habla en paciente, pero cuando lo ven visualmente en otras personas, viene el clic de que, oye, sí es cierto, o sea, la vida sigue. Y fue muy bonito eso, fue muy bonito el hecho de que vean, como dices, una obra y que sirva para sanear cosas en tu propia vida, ¿no? O sea, el teatro, a fin de cuentas, nos motiva, nos hace cuestionarnos la vida, la realidad, y pues por eso es algo que me ha gustado mucho, ¿no? Por eso creo que sigo por acá, ¿no? Porque va muy de la mano con lo que hago. Sí, yo creo que sí, yo creo que vamos ahí en un no sé si en un mismo camino, pero en caminos muy parecidos y eso se nota, el trabajo escénico, yo creo que al final se nota esos momentos que se han creado dentro de las obras gracias a tu esencia, a tu alma. Son 50 pesos. ¿Te ha tocado trabajar solamente en obras de comedia? No, bueno, pues es que fíjate que al principio sí eran mucho de comedia. Después, pues creo que se dio un giro, ¿no? A las obras, que no sé si fue con la de Escena para una muerte, al menos donde me tocó participar. Ajá. Pero sí, fíjate que hubo un momento donde yo me preguntaba, oye, es que Alan hace puras obras de comedia, o sea, y de un humor negro, ¿no? Y yo decía, tengo ganas de algo más serio, ¿no? Sí. Y en estas cuestiones, al menos cuando entro a esta obra es cuando vivo esa oportunidad. Pero en la gran mayoría, bueno, yo no diría que fueran totalmente de comedia, ¿no? Sino que Sí. tienen toques de comedia, pero todas tienen un gancho, un mensaje más bien para pensar.
no es la risa toda la obra, sino que es un tema de que te muestra un momento sarcástico, pero también hay un trasfondo, también hay un entendimiento de una situación, ya sea social o personal. Tiene un poquito de todo. Oye, Ivonne, ¿qué tal te parecería ahora que dices que Héctor trae ganas de hacer como que algo más profundo? ¿Qué tal te parecería ver a Héctor del detective en el aterrador caso de Mary Clapp? ¿O qué te parecería verlo en algún personaje del prófugo de las 7 espadas? Que son 2 obras, Héctor, que no te ha tocado ver, no te ha tocado estar, pero son pero muy diferentes a lo que tú has hecho. O sea, el prófugo de las 7 espadas es una obra muy densa, muy, bueno, la hemos clasificado C. Y el aterrador caso de Mary Clapp, pues ha sido nuestra obra que nos ha hecho llegar a otras partes e incrementar los seguidores y todo, y que nos ha podido permitir estar yo creo que los 2 teatros más importantes de aquí de Monterrey, que por un lado el peso que tiene el Teatro de la Ciudad, y por otro lado el peso comercial que tiene el Versalles. Nos ha conseguido estar el aterrador caso Mary Clapp, y estaría muy padre que estuvieras en algunas de esas 2 obras. Fíjate que el detective me agrada, o sea, desconozco, pero me suena, me resuena. Bueno, hay que hacer planes. Tengo que hablar con nuestro productor Guillermo Gómez, a ver si podemos fichar, a ver si hay chance, ¿no? a ver si podemos fichar a Héctor García, que nos tiene una pregunta, no sé, por ahí la ves, te sale por ahí. ¿Estás en Radio UPG? Sí. Nos dice, ¿cuáles son los actores y directores favoritos de Héctor? Actores y directores. Mira, hay algo que yo desconozco mucho de directores. O sea, porque fíjate, me he dedicado a participar en teatro, pero hago muchas cosas. Entonces, yo diría, hasta ahorita... Tú di que yo, y con ese ya al menos en teatro formal, únicamente conozco el trabajo de Alan. He visto otras obras, pero es que no me grabo el nombre, no tengo tanto encuentro con otros directores. No te preocupes. Y así en teatro formal es eso, ¿no? Quizás en lo que hago de psicodrama sí hay 2 directores que digo, a ver, menciónanos, porque él nos está diciendo cuáles son los actores y directores favoritos. No está diciendo director de teatro, puede ser director de una escuela, director de la UPG. Bueno, pues, bueno, en psicodrama, mis 2 directores, que yo creo que son másters aquí en Monterrey, Nuevo León, es el doctor Salvador Aburto Morales, un gran maestro en psicodrama, y el doctor Andrés López Rentería. De hecho, me he formado con los 2, he tenido la oportunidad de conocer sus estilos, y yo los veo y digo, órale, es como vivir con el profesor Javier de X-Men y Magneto de este lado, ¿no? Entonces, hay mucho conocimiento en eso. Y otro director, pues no sé, practicaba, porque yo ahorita ya no le he seguido las artes marciales, y mi maestro de artes marciales, el señor Luis Carranza, el sensei, también es un director muy, muy bueno en las artes marciales. Y bueno, en cuanto a los personajes, supongo que se refiere a los que han participado, ¿no? Con nosotros. Los no sé, actores. Los actores. Los actores de los actores con los que tú has trabajado, mencióname 2 o 3 que te han gustado, cómo han actuado. Bueno, hubo una chica que le gusta mucho cantar, que por cierto de repente ahí graba sus videos, y la hizo del perrito, en la del María, ya tengo tiempo que no la veo. Y ¿quién más? Había una chica en la primera obra que hicimos, que ya no siguió con nosotros, pero creo que, no sé si era una de las musas, de un cabello así güerito. sí, claro que sí. Es Ale. Ajá. Ya me acordé. Alejandra Mayorga hizo muy buenos papeles. Sí. Y es que él trae muy buena técnica, ¿no? Para los personajes. Entonces, Sí, pues diría que ellos, ¿no? O sea, ellos. Okay. O sea, todos le incluyen, todos tienen una personalidad, pero ahorita ellos me vienen Está bien, de bote pronto. Nos estamos por despedirnos, Héctor. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a
a tu gente, a tu público, a tus fans, a tus senseis, algún mensaje final que se te haya pasado de lo que traes ahí apuntado, algo que quieras añadir, ya para despedirnos con eso. Pues bueno, agradezco, gracias por el espacio, gracias a Teatro, gracias a este espacio en UPG, gracias a mis maestros, a los directores, porque gracias a ellos me han aportado bastante en mi vida y es una cadena que no se rompe. O sea, creo que estamos llamados todos a que si estamos recibiendo información, conocimiento, buen trato, lo vamos a devolver al mundo desde las trincheras donde estemos. Entonces, bueno, agradezco mucho eso y pues gracias a todos los que están pendientes de las transmisiones. Seguimos por acá para cualquier cosa. Pues ojalá que podamos hacer una segunda parte, Héctor, en donde podamos tenerte nuevamente y seguir contando de tu carrera y de todo tu conocimiento y el Herbalife y todo eso. Ah, claro, eso es otro comercial. Bueno, gracias a Fernando Garza, nuestro rector, el director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.